Ok, entonces, déjenme hablarles acerca del señor Luis Puleyo. El señor Luis nació en 1947 y desde muy niño le fascinó la aventura. En 1958, eh, pues se estableció, él nació, se crió en Betania y empezó a incursionar en el área selvática del canal, y me imagino que le encantó, le apasionó, le llamó la atención lo copioso y misterioso del entorno natural de la selva de la cuenca hidrográfica del canal. En 1972 se graduó como subteniente en el heroico Colegio Militar de México e inició su vida profesional en la Guardia Nacional, en la Fuerza de Defensa. Luego pasó a la Policía Nacional, donde se jubiló en 1996. Trabajó en la Asociación para la Conservación de la Naturaleza en Ancón y en el municipio de Panamá. Ha trabajado en el Ministerio de Ambiente y ahora se dedica a disfrutar su jubilación desde hace 10 años y busca esos caminos coloniales y cómo protegerlos. ¿Ok? Entonces, pues sin más que agregar, déjenme admitir un momentito a, a las personas que tengo en la sala de espera para darle el paso al señor Luis. Señor Luis, ¿está preparado? Diga sí, no, Sí, sí, no. claro, vámonos, aquí estamos, esto es vida. Siempre listo, siempre listo. Ah, señor Puleyo. Siempre listos a servir. Ese es Aquí un está. lema glorioso y fundamental de los Scouts. Así es. Bueno, miren, esto les va a aparecer en pantalla muy rapidito. Quiero hacerles esta pregunta. Dice, ¿cuánto conoces acerca del tema que vamos a conversar el día de hoy? ¿Mucho o poco? Mucho o poco. Le dan clic a la pantalla, tocan la pantalla como sea. Caminos coloniales. ¿Ok? Siempre hacemos esta pregunta, señor Puleyo, en pantalla. Le damos 5 o 6 segundos a la audiencia para que conteste y vamos a terminar la encuestita. Vamos a compartir los resultados. Y fíjese, señor Puleyo, lo importante que es esta conversación que vamos a tener con usted. El 91% considera que conoce poco del tema de los eh, caminos coloniales, ¿no? Y es por eso que nosotros nos motiva todos los sábados, todas las semanas, constantemente encontrar gente como el señor Luis Puleyo para que nos cuente acerca de la historia de Panamá. Bueno, de su área de experiencia. Y quiero ahora ya rápido, termino con la última trivia. Vamos a terminar de compartir estos resultados y voy a hacerles una pregunta capciosa. Bueno, no tan capciosa. Dice, existen varios caminos que conectaban el Atlántico con el Pacífico. ¿Cuántos crees en la época colonial? Estamos hablando en la época colonial. ¿Cuántos crees que existieron? ¿Uno, dos, tres, más de tres? ¿Ah? Señor Puleyo, vamos a ver qué piensa la gente. No es para medir el conocimiento de ninguno de nosotros, sino es para un poco despertar la curiosidad a través de esta pregunta. A ver, existieron 75% de la audiencia ya puso su respuesta. Vamos a ver, vamos a darle unos minutitos más. ¿Cuántos caminos crees que existieron? Vamos a terminar. Señor Puleyo, fíjese, vamos a ver las estadísticas. El 9% de las personas que contestaron dice que hubo un camino. El 52% de las personas que contestaron dice que hubo dos caminos. Luego el 22% dice que tres y el 17% dice que más de tres. ¿Ok? Bueno, sin más, termino de compartir estos resultados súper interesantes para entonces darle la palabra al señor Luis. Bienvenido, señor Luis. ¿Qué nos puede decir acerca de los caminos coloniales antes de comenzar? Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor y un placer estar en este sitio que promueve la cultura
que contribuye a que nosotros podamos saber cada vez más y relacionarnos con nuestra identidad nacional. Verdaderamente les voy a enunciar de manera sucinta que hay varios caminos coloniales aún no registrados en la historicidad nacional. Podemos iniciar con el camino de Balboa, que no fue formal, fue un trillo de los indígenas que le permitió avistar el Mar del Sur. Luego el camino real, que fue la ruta que hizo Pedrarias Dávila para comunicar el asentamiento de Panamá con Nombre de Dios en el Caribe. De allí surge el camino de cruces, que es una ruta multimodal porque primero había que tomar en consideración la ruta marítima, la ruta fluvial remontando al río y luego la ruta terrestre. De allí un camino, otro camino muy poco conocido, que es el camino del Virrey del Perú, que él mismo le llamó Camino de Cruces. Y también tenemos el Camino de Gorgona, que fue el último empedrado que se hizo en Panamá por parte de los españoles. Pero hay un último camino que es el Camino del Chagre. De tal manera que hay varios caminos, todos muy interesantes, todos históricos y todos deben ser incorporados al acervo histórico de nuestro país para que nosotros sepamos de las diferentes rutas que fueron las precursoras que nos dieron lo que somos ahora, el Panamá moderno. Podemos iniciar con la ruta de Balboa. Bajo la palabra mágica de Parnavá o Banabá, los indígenas le decían a Balboa que detrás o más allá de la cordillera existía un mar. Si navegaba por ese mar, iba a llegar un imperio donde había mucho oro, los incas del Perú. Bajo esta motivación, Balboa se organiza junto con los indígenas y desde una prominencia, el Cerro Pechito Parado, logran atisbar o columbrar la Grande Mar del Sur. Luego, de manera rauda y veloz, se interna nuevamente en la montaña y Balboa toma posesión de ese mar desconocido, de ese horizonte terráqueo importante para la conquista y colonización de lo que fue nuestra Amerindia. El siguiente camino, y por esa misma ruta, Pedrarias Dávila, a la sazón gobernador de Castilla del Oro y debidamente investido por el rey para fundar ciudades, moviliza las comunidades de Santa María la Antigua y Acla, y por el mismo trillo de Balboa se echa a la mar y navegan buscando un sitio donde construir la ciudad del Mar del Sur. Y llegan en primera instancia a la desembocadura del río Juan Díaz. El sitio no gustó, siguieron navegando y llegaron a poco del mar San Francisco, cerca de Atlapa. El sitio les pareció fabuloso. Allí clavaron la picota. La picota es el poste que servía para el alineamiento de lo que iba a ser la construcción de la ciudad, pero los españoles se sentían solos, perdidos en la selva. Le tenían pánico a la hambruna porque no sabían cultivar la tierra. Y Tello de Guzmán realiza exploraciones y se topa con una aldea de indígenas que llamaban Panamá. Pedrarias, ante esta información, moviliza a sus seguidores hacia la aldea denominada o llamada Panamá. Con los indígenas ya tenían la mano de obra, tenían la comida, tenían los conocimientos que los indígenas les daban para la sobrevivencia del nuevo o del emplazamiento de la ciudad de Panamá a orillas del Mar del Sur. Pero la ciudad necesitaba, o el asentamiento requería de un camino que comunicara con el Caribe. Santa María la Antigua del Darién estaba muy distante. Acla, muy distante. Entonces, Tello de Guzmán, con la ayuda de los indígenas, hacen una primera trocha hacia Nombre de Dios. Una vez construida esta trocha,
prácticamente la iniciaron en 1519, ya Panamá o el asentamiento de Panamá tenía un vaso comunicante o una ruta para poder navegar hacia España y lograr así la comunicación de España hacia el nuevo asentamiento. Pero les faltaba un detalle que era muy importante. Ese detalle es la coordenada para los navegantes a efecto de que no se extraviaran en ruta y pudiesen llegar a nombre de Dios. Entonces hubo la necesidad de hacer estudios y comparaciones y mediciones tierra, luna, tierra, sol, tierra, estrella, para lograr esa coordenada astronómica. Una vez lograda esta fórmula, pues ya los navegantes podían llegar directamente a nombre de Dios y ya así disponía Panamá de una ruta segura de viaje por donde se inicia evidentemente todo el episodio de la conquista de nuestra Amerindia. Pocos años después, con las exploraciones del río Chagres, los españoles se percatan de que ese río se adentra varias leguas dentro del territorio. El rey Carlos V también se entusiasmó y pensó, ¿por qué no hacemos mejor un canal navegable para que la flota o la armada española pueda comunicarse rápidamente de un mar a otro? Pero esa idea no fue posible llevarla a la práctica porque no se disponía ni de los recursos ni de la tecnología, y la iglesia enunció: el hombre no debe dividir lo que Dios unió. Sin embargo, para el canal norteamericano de 1914, su lema reza: la tierra dividida, la humanidad unida. Son cuestiones de mentalidad que se han ido superando en el paso del tiempo. Y así surge el Camino de Cruces. El Camino de Cruces es una ruta multimodal porque primero los barcos tenían que navegar por el mar de nombre de Dios, pasando a Portobelo para llegar a desembocadura del río Chagres, lo que hoy es San Lorenzo, y luego remontar el río hasta llegar a la Venta de Cruces, y de la Venta de Cruces entonces se iniciaba la ruta terrestre para llegar a Panamá, de tal manera que ya Panamá contaba con dos rutas: el Camino Real y el Camino de Cruces. El Camino Real se utilizó como un trillo secreto de uso militar para el transporte del oro que se obtenía en Sudamérica. Y el Camino de Cruces fue una ruta administrativa. Todo el material, toda la mercancía, todos los viajeros que salían de España hacia Panamá, pues utilizaban esa ruta administrativa para abastecer a la ciudad y continuar viaje hacia Sudamérica. De tal manera que el Camino Real y el Camino de Cruces se constituyeron en dos rutas muy importantes para el avance y la consolidación de la ciudad de Panamá. El Camino Real era una ruta eminentemente terrestre y se hacía en 4 o 5 días. Sin embargo, el Camino de Cruces tomaba hasta 15 días. ¿Por qué? Porque había que calcular el movimiento de navegación del barco de nombre de Dios para llegar a la desembocadura del río Chagres. Luego, a contracorriente por los remeros, navegar y llegar a la Venta de Cruces, eso tomaba 4 o 5 días, más el tiempo que se hacía por el mar, y luego de allí la ruta terrestre, que eran aproximadamente 2 días. Pero en ese ínteris de navegar y utilizar el río, tomaba aproximadamente 15 días para lograr ese recorrido. Evidentemente que el Camino Real era la ruta más costosa y el Camino de Cruces era la ruta más económica por el tiempo que demoraba. Pero ambas rutas fueron medulares y fundamentales para el trasiego de toda la mercancía y todas las novedades y todo lo que se recababa en nuestra Amerindia con destino a España y España con destino a América. Señor Luis, por eso que Panamá tiene esa preponderancia, porque los españoles se percatan de que es la garganta más angosta del continente y por allí se enfila la conquista. Dígame, por favor. Sí, señor Luis, bueno, a toda la audiencia pueden ir haciendo sus preguntas
por el chat box, como saben. Señor Luis, ahora que usted habló en su introducción acerca de que existen, o por lo menos usted ha encontrado 6 caminos, y sé, porque estuvimos conversando hace un rato, que su fuente principal de información para poder contrastar, conectar, relacionar lo que usted encuentra en la selva con lo que está documentado es el doctor Alfredo Castillero. Mi pregunta es la siguiente. Estos 6 caminos de los que usted habla, eh, esto, digamos, ¿por qué se diversificó tanto la ruta? ¿Cuánto tiempo tomaba cada uno de ellos? ¿Qué tan difícil las condiciones eran bueno, no necesariamente en el momento, pero por lo menos en lo que usted ha podido recorrer? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo es la selva? ¿Cómo es el clima? Es como para motivarnos a todos los participantes a participar en alguna de sus excursiones. Bueno, el ambiente es selvático, pero ¿cómo llegó esa selva? ¿Cómo esa selva pudo llegar a su madurez? Durante la época colonial, los españoles aborrecían la selva porque la selva era sinónimo de muerte, era sinónimo de enfermedades. La selva se convertía en un peligro por los constantes ataques y amenazas de los piratas, cimarrones y demás renegados que bloqueaban el esfuerzo de tránsito por el Istmo de Panamá. Entonces, la selva fue prácticamente talada. ¿Por qué? Porque los españoles nos trajeron, por ejemplo, la ganadería a Panamá. Entonces, los árboles eran un obstáculo. Los árboles fueron derribados. Con la derriba de los árboles de la selva se contrarrestaba un tanto, por ejemplo, las enfermedades que hoy conocemos como la malaria, dengue y demás, porque el terreno al secarse ya no permite el crecimiento o la reproducción del mosquito Aedes aegypti, para citar un ejemplo. Entonces, siempre nos imaginamos que los españoles transitaban por la selva con sus pesados yelmos y demás, pero en realidad el bosque fue talado, en especial a lo largo de las rutas. ¿Por qué? Porque si no se hacía eso, entonces las tropas españolas eran aún mucho más vulnerables a emboscadas y necesitaban terreno abierto para con tiempo detectar una posible emboscada por parte de los renegados o de los indígenas o de los negros o de los piratas. Entonces, para los españoles era muy importante pues eliminar el bosque, pero actualmente gracias a los aspectos militares, por ejemplo, norteamericanos, para 1912 habían en Panamá más de 60,000 panameños que por órdenes del gobierno norteamericano fueron reubicados. Entonces el canal y la zona del canal se dejó de manera exclusiva, y dentro del ámbito militar, porque se estaban construyendo las fortificaciones para la defensa del canal, se permitió la recuperación integral del bosque. Todas esas selvas que vemos actualmente de las áreas revertidas responden a esa decisión final de recuperar el bosque para el enmascaramiento de las edificaciones o de las construcciones defensivas del Canal de Panamá. Entonces, ese bosque, pues, que es una maravilla y que debe ser más aún conquistado por nosotros los panameños, porque son áreas revertidas, disponemos, pues, de caminos coloniales muy interesantes y no registrados por la historia nacional. Claro, que se fueron escondiendo por la propia naturaleza, ¿no? Claro, así es, la naturaleza fue escondiendo, ese era uno de los propósitos, el enmascaramiento bien de las rutas, bien de las estructuras militares para la defensa del Canal de Panamá. Señor Luis, aquí tengo una pregunta del señor David Ibarra. Dice, ¿cuáles fueron las diferencias funcionales de San Lorenzo y Portobelo? Si hay vínculos con los caminos. David, si quieres puedes abrir un momentito tu micrófono. ¿Vínculos te refieres como a conexiones entre los caminos?
Sí, que si tuviera alguna vinculación, este San Lorenzo, no sé qué función tenía San Lorenzo y Portobelo frente a estos caminos. Ajá. Le repito la pregunta, señor Luis. ¿Cuáles fueron las Sí. diferencias, señor Luis Puleyo, cuáles fueron las diferencias funcionales de San Lorenzo y Portobelo? Y si los caminos se vinculaban, se cruzaban, se unían en algún momento. Vuelvo y repito, el camino real llegaba directo a Nombre de Dios, pero con el traslado de Nombre de Dios hacia Portobelo, que era una bahía con mejor resguardo defensivo, con mayor calado, con más posibilidades para que atracasen o acodasen los barcos, Nombre de Dios dejó de funcionar, además de que era un sitio, Nombre de Dios, que no tenía resguardo a los vientos, primaban las enfermedades, no tenía ese acojo correcto para hacer una ciudad verdaderamente, y se traslada hacia Portobelo, que sí reunía esas consideraciones defensivas y para el asentamiento de ciudades. Entonces, el camino real que iba directo a Nombre de Dios hace un ligero cambio hacia Portobelo, y esa ruta se engarza con el viejo camino real hacia Panamá, Panamá Viejo. Entonces, ese hubo que fortificar porque el terreno así lo permitía y por el movimiento económico que se daba en Portobelo. No hay que olvidar las ferias que se daban, se registraban 3, 4 ferias al año. Esto implicaba seguridad, implicaba la construcción de fortificaciones para defender ese trasiego y para darle seguridad a esa ciudad o esa terminal que era muy importante del Camino Real fundamentalmente. Y el Camino de Cruces, bueno, San Lorenzo era una entrada a propósito. Por allí se podían meter fácilmente los enemigos de España y llegar y atacar a la ciudad. Por eso era imperioso su fortificación. Además de las fortificaciones que se hicieron en San Lorenzo y en Portobelo, después de Morgan, después de 1671, los españoles vieron que su triángulo defensivo no pudo contener el embate pirático de los españoles, y tuvieron que construir 2 fuertes más, el fuerte Gatún y el fuerte de la Santísima Trinidad. Y no solamente eso, sino que necesitaban más personal, más defensores del cauce del mismo río Chagres, y trajeron a unos indios de Colombia que les llamaban los indios Gorgona, y se asentaron en el río Chagres, y la misión de esos indígenas fue la de patrullar y vigilar e impedir nuevos ataques de los piratas. De tal manera de que los caminos se hicieron en gran medida siguiendo la red hidrográfica y para arribar a las poblaciones más importantes existentes en Panamá del Caribe colonial, porque vuelvo y repito, la cintura más angosta del continente americano, de nuestra Amerindia, fue Panamá. Ya. Aquí vemos, señor Luis, algunas imágenes del poblado de Venta de Cruces entre 1875 y 1912. Sigamos con su presentación. ¿Qué nos quiere transmitir a través de estas imágenes? El poblado de Cruces fue muy importante porque era el sitio donde confluían todos los viajeros que remontaban el río Chagres, llegaban a la población de Cruces. Entonces, esa población, allí en 1536, se construye una aduana de control de las mercaderías. ¿Por qué? Porque ya se iniciaba la ruta terrestre. La ruta terrestre de 1527 salía de Venta de Cruces en dirección a un poblado español llamado Limarrete. De Limarrete seguía avanzando
a lo que actualmente es el vertedero de Patacón. El vertedero de Patacón pasaba frente al Rod Carew, el estadio Rod Carew. Del Rod Carew el camino se adentraba en los terrenos de la Universidad Tecnológica de Panamá, luego incursionaba en el poblado de Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo continuaba la ruta a mano izquierda de la 12 de octubre. De la 12 de octubre el camino entraba por donde actualmente está el restaurante Waikiki, y de allí por la quebrada Algarrobo llegaba al puente del Matadero, donde está o estaba el Fortín de la Natividad. Esa era la ruta original del Camino de Cruces de 1527. ¿Qué sucedió? Después de Morgan, esta ruta cambió de eje, al igual que el Camino Real. En la ruta del Camino de Cruces ya no viajaba hacia Limarrete, Panamá la Vieja, sino que de Limarrete se construye un nuevo empedrado que pasa por los lados de la ciudad de la actual Ciudad de la Salud, Clayton, con destino hacia San Felipe, de tal manera que después de 1671 el Camino de Cruces sufre este cambio. Ya no era menester llegar o viajar hacia Panamá la Vieja, sino que se enfilaban hacia San Felipe, Casco Antiguo, donde sí se construye toda una ciudad amurallada para hacerle frente a futuros ataques piratas que en realidad no se dieron. Continuando, el último empedrado fue el Camino de Gorgona en 1735. ¿Qué sucedió allí? El Camino de Gorgona se construyó porque los moradores de Chagres le pidieron al virrey del Perú, Francisco de Toledo, que por qué mejor no hacía un camino de la venta de Chagres a la venta de Cruces. Ese camino se hizo y se le llamó el Camino de Cruces. Años posteriores vino el Camino de Gorgona. El Camino de Gorgona fue la última ruta empedrada que hicieron los españoles en Panamá. ¿Pero por qué se llama Gorgona? Bueno, se llama Gorgona porque después de que Morgan destruye la ciudad en 1671, para 1678, en ese lugar se funda el pueblo San Gayetano de la Gorgona, que eludía 10 rápidos que hacían peligrosa la navegación. ¿Qué sucedía? Que en la época de lluvia, cuando el río estaba en plenitud, no había mayor problema por llegar a la venta de cruces. Pero en el verano, el río disminuía su caudal y los torrentes se hacían sumamente peligrosos y era muy difícil navegar y llegar a la venta de cruces. Entonces, los indígenas Gorgona se establecieron en ese punto fuera de esos 10 torrentes. Eran 10 torrentes que afectaban la navegación. Entonces, se funda San Gayetano de la Gorgona en 1678. Entonces, se hace un camino que se une al Camino de Cruces a la altura de Clayton, que iba con destino a Panamá, a San Felipe. Entonces, así fue como surgió el Camino de Gorgona. Pero me preguntan, pero señor Puleyo, ¿qué Gorgona? ¿Será la Gorgona de la playa, la Gorgona de San Carlos o de Chame? No, lo que pasa es que en 1912, y hago hincapié, los 60,000 panameños que vivían dentro de lo que iba a ser la franja de la zona del canal fueron reubicados, y los moradores de Gorgona para 1912 fueron trasladados hacia Chame. Igual los moradores de venta de cruces se movieron fuera de los límites de la zona del canal hacia Guayabalito, Santa Rosa, sitios de la Trasísmica y demás. Es decir, el despoblamiento trajo como consecuencia el que afloraran nuevas comunidades fuera de los linderos de la zona del Canal de Panamá. ¿Algo más, por favor? Bueno, aquí estamos viendo el camino del Virrey de Perú, 1569. Este es un mapa que usted trazó, señor Luis. Sí, excelente. Por ahí debe estar el mapa a mano alzada, que es
el corolario de mis investigaciones, que las plasmé en un mapa de escala 1 a 50.000. Entonces, el camino del virrey del Perú iniciaba en la venta de Chagres. De la venta de Chagres tomaba toda la margen sur del río hasta llegar a la venta de Cruces. Con el tiempo ese camino se prolongó hasta la desembocadura del río Chagres. Las tropas de Morgan utilizaron en gran medida el camino del virrey del Perú para llegar a venta de Cruces y también la ruta fluvial. Ese camino fue muy importante, fue muy interesante, aún no del todo conocido, no registrado en la historiografía nacional. Nosotros hace un par de años, con la participación de un donante, logramos hacer la investigación preliminar porque encontramos empedrados y otras manifestaciones de la época que dan a entrever de que en efecto es el camino del virrey del Perú. Pero para certificar estas cosas se requiere un largo proceso, implica mucho dinero para contactar historiadores, antropólogos, arqueólogos, para que hagan un estudio a fondo, bien concienzudo, y hurguen en la literatura existente para comprobar que en efecto esa ruta se dio por allí y que esa ruta pues fue la que nosotros encontramos unos años atrás. Igualmente, el camino de Cruces, según nuestro episodio histórico, su ruta inicial de venta de Cruces pasaba por Limarrete, pero no se iba directo a la ciudad de Panamá la Vieja, sino que de Limarrete seguía avanzando, entraba a la ciudad de la Salud en Clayton, de Clayton cruzaba el río Curundú mediante un puente de piedra que ya no existe, y de allí torcía, pasando por lo que hoy es Chico La Moña, torcía hacia Panamá la Vieja. Pero mi pregunta es, ¿dónde está el camino que nosotros hemos reencontrado? Ese es un empedrado que aún existe de Limarrete hacia Panamá, la Panamá de Pedrarias Dávila de 1519. Ese camino hay que estudiarlo, ese camino hay que ponderarlo, hay que investigarlo para ir esclareciendo pues algunas lagunas dentro de nuestra historia nacional. De tal manera que yo exhorto al auditorio que me está escuchando, que me está viendo, para que si quieren conocer estas rutas, con mucho gusto yo les llevo, porque necesito mayor cantidad de panameños, de cientistas en especial, de gente interesada en los caminos coloniales, para que me ayuden a avalar estas rutas y así crear las condiciones para que se hagan las investigaciones correspondientes, porque no solamente es el camino real y el camino de Cruces, son estas otras rutas que son muy importantes y que complementan el episodio histórico de Panamá y que tenemos que investigarla para que emerja la verdad histórica de estas rutas coloniales. Son muy importantes verdaderamente el que se den a conocer. Próximamente va a salir un libro nuestro donde hacemos todas las explicaciones con un número plural de fotografías sobre los empedrados, las rutas, mapas y demás, para que vean de que en realidad somos más allá del camino de Cruces o del camino real. Señor Luis, este camino que estamos viendo en el mapa que usted levantó a mano alzada, ¿cuánto mide? ¿Qué longitud tiene? Sí, los caminos, por ejemplo, los hemos georreferenciado en los segmentos de los parques, que es Parque Camino Cruces, Parque Soberanía y Parque Chagres, al igual que el Parque Portobelo, porque están relativamente resguardados. Ya saliendo de los linderos de los parques se hace bastante complicado su mensura o el ubicar la línea o el eje de esas rutas, pero estamos hablando de en kilómetros para el camino de cruce, por ejemplo, partiendo de la carretera de Chivo Chivo, una carretera militar donde está la sede del Parque Camino de Cruces hacia el río Chagres, toma aproximadamente
7, 8 horas la caminata, muy interesante. Se ve el empedrado en medio de la selva y estamos hablando de 12, 13 kilómetros, una marcha de 12, 13 kilómetros. Claro, es importante también pues prepararse físicamente para hacer estos recorridos, pero también podemos hacerlo de la manera más sencilla. Nos vamos en vehículo y vamos a aquellos puntos donde se ve el empedrado como para tomar fotografías y entrar en el conocimiento y en la realidad específica de que sí existen esos empedrados que debemos de amar, proteger y respetar y defender para que no desaparezcan en el tiempo. Los pueblos que olvidan su historia, estamos condenados a olvidarnos de nosotros mismos. Ahí podemos ver en esa imagen fragmentos de tejas y fragmentos de contenedores. ¿Qué son contenedores? Vasijas de la época colonial. Ese es el sitio Piiba en el río Chagres. Allí encontramos el empedrado del camino del Virrey del Perú. Pero solamente yo puedo certificar que es el empedrado del camino del Virrey del Perú. Se requiere de estudios más profundos para llegar a esa certeza. Afortunadamente ya se hizo un estudio arqueológico, pero superficial. Superficial significa se hicieron registros de lo que se encontró en superficie. Hay que hacer excavaciones, hay que hacer mediciones, tienen que ir historiadores, tienen que aposentarse del sitio para tratar de ubicar por qué están esas piedras allí y por qué hay tantos vestigios coloniales importantes para poder datar el sitio y llegar finalmente a la conclusión de que Eureka es el camino del Virrey del Perú que tenemos que conservar, mantener y proteger. Esas son piedras colocadas. Las piedras de río o cantos rodados era el material que se utilizaba para el empedramiento, porque las piedras de río son fuertes, son resistentes. Y los ingenieros españoles utilizaron siempre la red hidrográfica para establecer los caminos. ¿Por qué? Porque con la red hidrográfica tienen el agua disponible para los viajeros, tienen las piedras para conformar los caminos, tienen la arena para hacer la mezcla y las minas de cal. Los españoles siempre se preocuparon por buscar minas de cal, buscar la piedra caliza. La piedra caliza, a altas temperaturas, los españoles construían unos hornos de barro y con un fuelle elevaban la flama, y la flama pulverizaba la piedra caliza y ese polvo se mezclaba con arena y otros ingredientes, se le agregaba el agua, se revolvía, se hacía la mezcla y con eso se podían cimentar las piedras o las paredes de los edificios que se construyesen. Entonces, la cal fue un ingrediente vital, medular para la construcción de los caminos coloniales y todas las obras de estructura para los asentamientos coloniales que se construyeron a lo largo de las vías. Hay que recordar que las vías fueron rutas coloniales. Por ser rutas coloniales eran rutas comerciales. Por ser rutas comerciales se hicieron poblados a lo largo de estas rutas y esos poblados vivían del auge económico. Por ejemplo, se cobraba por el alojamiento, la comida, por el pienso, el alimento para los animales. Los herreros producían muchas herraduras que constantemente se perdían. Entonces, toda esa actividad económica era importante para el sostenimiento de los moradores que se ubicaron a lo largo de las rutas coloniales. Por ejemplo, el transporte fluvial también era medular. ¿Cómo llegar a la venta de cruces? En bote. Eso tenía un costo. Ese costo pues contribuía a las posibilidades de supervivencia de los moradores del río Chagres. Ahora estamos viendo el camino de Gorgona, 1678, 1735, 1849. ¿Por qué están esas fechas? 1678 es cuando se funda San Cayetano de la Gorgona, es el poblado de Gorgona, ya le hablé de los indios Gorgona.
1735 es cuando, por indicaciones del rey Carlos III, se comisiona al capitán de ingenieros Nicolás Rodríguez para que haga el recorrido de inspección del Camino de Cruces y del Camino de Gorgona y de las recomendaciones. Las recomendaciones de Nicolás Rodríguez fueron las de mudar la aduana de venta de cruces para establecerla en Gorgona. ¿Por qué? Porque en Gorgona se eludían esos días rápidos que hacían peligrosa la navegación. No se mudó la aduana, pero sí se hizo el camino y el empedramiento. Y 1849 fue cuando se desata la fiebre del oro de California, y la ruta más ventajosa para cruzar de la costa este a la costa oeste norteamericana era navegando hacia Panamá y utilizar las rutas o los empedrados españoles. Entonces, en 1849, miles de viajeros transitaron por Gorgona y Cruces. Les llamaban los viajeros del oro. Los viajeros del oro, porque se desató precisamente esa euforia por la búsqueda del precioso metal. Allí se ve el decapaje o los trabajos de un arqueólogo contratado para buscar o dar fe del hallazgo del Camino de Gorgona. Esa excavación se hizo en el punto donde se unen el Camino de Cruces con Gorgona, un poco antes de llegar a Clayton. Allí se hicieron esas excavaciones y se encontró ese afloramiento que certifica que sí existió un camino de Gorgona. Allí están sus piedras, allí está la realidad específica, y ese punto, ese sitio fue escudriñado por el arqueólogo y registrado en patrimonio histórico. Es decir, en la medida en que nosotros podamos registrar con idóneos como los arqueólogos las rutas coloniales, en esta misma medida las rutas irán adquiriendo importancia histórica, y la comunidad, en la medida en que se le dé la información, las irá apreciando, y aumentaremos el bagaje cultural de nuestro país para que nos empeñemos en la defensa, protección de estas rutas. Ese es el decapaje de otro segmento del Camino de Gorgona. Vean qué piedras tan hermosas allí, después de casi 3 siglos de estar ocultas en la manigua, en la montaña, en las selvas de las áreas revertidas, el terreno selvático. El Camino de Gorgona está próximo a la Ciudad de la Salud. El gran problema es que nuestras tierras, nuestros bosques del área canalera están siendo vendidos, y al ser vendidos, pues quienes venden no tienen ni idea de dónde están los empedrados coloniales. Entonces, nuestra misión es evitar que el tractor destruya esas rutas, y para evitar que el tractor destruya las rutas necesito el comprobante arqueológico para poder frenar en un momento determinado la incursión del tractor en la construcción de una ciudad, de una calle, en fin, qué sé yo. Por eso es muy importante el estudio arqueológico de las rutas coloniales, y evidentemente y contribuir a que Patrimonio Histórico con ese informe pues se empeñe en su protección, porque hay normativas, hay leyes que cobijan todo lo histórico, todo lo colonial, pero eso tiene que ir sustentado, documentado. Ahora mismo estamos viendo en uno de los mapas más importantes que yo utilizo para reencontrar las rutas coloniales, que es el mapa de George Totten de 1857. George Totten fue el ingeniero constructor del ferrocarril norteamericano en 1855, y él pudo reseñar en su mapa rutas muy importantes, como por ejemplo el Camino Real a la derecha, el Camino del Chagres en color rojo, y el Camino de Cruces en color morado, y el Camino de Gorgonas en color verde. El Camino del Chagres es una ruta, el último camino. No, ya nos habíamos vinculado a Colombia. El municipio hizo un contrato a finales del siglo XIX con un explorador quien se le pagó para que hiciera un camino de fácil acceso que pudiese conducir de Panamá hacia Portobelo, y allí surge el camino
del Chagres, que está en color rojo. De tal manera de que ese mapa nos presenta esas rutas que nosotros hemos podido encontrar in situ, en el terreno, sus empedrados que necesitamos pues que sean valorados, ponderados para el conocimiento general de nosotros los panameños. La siguiente, por favor. Ese mapa es muy interesante, muy importante. Ese mapa lo hizo un explorador norteamericano de nombre Roberto Rennie en 1948. Él midió, no georreferenció porque no existía ese aparato, hizo el recorrido del Camino de Cruces y anotó todas las novedades que encontró en los viejos poblados asentados en el Camino de Cruces. Ese mapa es una descripción invaluable. Y también en ese mapa se ubicó el sitio de la capilla del Cárdenas de la Palangana, que estaba totalmente perdida en la selva, totalmente desconocida. En 1948 Robert Rennie la graficó y en 1951 funcionarios del Panama Canal Company visitaron mediante una trocha que construyeron, llegaron a la capilla y la pudieron registrar. Pero le corresponde a Panamá darle vigencia a esa capilla, reconocer esa capilla como monumento histórico, crear las condiciones para lograr un fondo para restablecerla o protegerla, porque el tiempo la está haciendo que se desplome y desaparezca. Y si la historia desaparece, pues desapareceremos nosotros a nivel del conocimiento cultural de nuestros ancestros bien primitivos por un lado y coloniales. Ese es el mapa a mano alzada que hicimos mi amigo el explorador Javier Martín y yo, de las rutas que hemos reencontrado. Por ejemplo, Limarrete está en el punto verde, están viendo el segmento verde. Ese es Limarrete, el poblado español que donde el Camino de Cruces de 1527 iba directo a Panamá la Vieja. La parte morada es la continuidad de ese camino, ya les detallé, pasa por parte del Patacón, Rod Caru, Universidad Tecnológica, y de allí va avanzando hasta llegar al puente del Matadero. Esa es la ruta inicial original del Camino de Cruces 1527. Del mismo Limarrete, en el punto verde, después de Morgan, después de 1671, para 1673, se hace esa trocha con destino a San Felipe. Entonces, ahí se ve como una V, una confluencia en un punto que es el poblado de Limarrete. Limarrete es un poblado tan antiguo como el de la Venta de Cruces. Entonces, allí esa ruta fue establecida por nosotros siguiendo el rastro de los empedrados. Allí están los empedrados que tienen que ser reconocidos por patrimonio histórico. Donde se une el empedrado de 1673 del Camino de Cruces a donde está la línea roja, es la lámina anterior donde el arqueólogo hizo las excavaciones. Allí se une el Camino de Gorgona, y el Camino de Gorgona pues va avanzando hacia el río Pedro Miguel. En el río Pedro Miguel, Gorgona se divide en tres caminos. El Bajo Gorgona a la izquierda, el Gorgona medio hacia el actual Club de Golf Summit, y el Gorgona, el Alto Gorgona a mano derecha, que se une con el camino del medio de Gorgona cerca de las instalaciones del Parque Soberanía. Y de allí esos caminos en uno solo van hasta el río Mazambi Grande, es un río antes de llegar al camino de la plantación, y de allí el camino se va hacia el oeste, hacia el corte de Culebra, para unirse con el Bajo Gorgona. En ese sitio, bueno, cuando no había canal, no había nada, los caminos se unían en ese punto y avanzaban directo hacia Gorgona. Gorgona era una colina, una montaña, donde había un poblado muy importante
tanto para los españoles como para los franceses y los norteamericanos. Para la construcción del ferrocarril norteamericano, en Gorgona se pagaba la planilla. En Gorgona había facilidades para la recreación, diversión, en fin, qué sé yo. Fue un poblado muy importante. El mapa que estamos viendo es de un historiador norteamericano, Gester Mack. Un amigo mío encontró ese mapa y me lo facilitó, y para mí fue una alegría inconmensurable porque por fin encuentro un trazado de Limarrete hacia Panamá la Vieja, como pueden observar allí. Ese trazado es revelador para mí porque ya lo presenta un historiador de mucho renombre norteamericano, en donde bosqueja precisamente el camino de cruces de 1527 de Limarrete a Panamá la Vieja. También está el camino de Gorgona, que está abajo, el camino real hacia Nombre de Dios, Portobelo, y el camino del Chagres. Entonces, ese mapa es importante. Pero, ¿qué obstáculos tengo? Patrimonio Histórico me enuncia que si yo no consigo un mapa español original del siglo XVI que hable de estas rutas, que estén graficadas y con firma autorizada del cartógrafo, pues va a ser muy difícil que crean en mis hallazgos. Pero bueno, no nos damos por vencidos y seguimos adelante. Esa foto allí es un esquema que enuncia precisamente el camino de cruces original que va hacia la Universidad Tecnológica Pueblo Nuevo y demás hacia Chagres, la parte de la costanera que hizo Pedrarias Dávila de Panamá hacia Natá, y el puerto de Peña Prieta. El puerto de Peña Prieta, ¿qué sucedió allí? El primer puerto del Pacífico fue en Panamá, Panamá la Vieja, le llamaban La Tasca, pero este puerto tenía muy poco calado, estaba bajo la influencia de marea baja, marea alta. Entonces, los barcos cada vez fueron aumentando su volumen de carga y su tamaño, y ya no podían atracar en el puerto de La Tasca. Entonces, ¿qué? Optaron mejor por irse a Perico, a la isla de Perico, y allí son aguas más profundas, no tenían mayor problema del rejuego de las mareas, y de Perico, entonces, en barcas menores, se trasegaba la mercancía y los pasajeros hacia el puerto de Peña Prieta. Peña Prieta estuvo más o menos en las inmediaciones de la estatua Vasco Núñez de Balboa. Allí, pues, se construyeron algunas edificaciones para recibir a los viajeros, recibir la mercancía, y se transportaba en carretas hacia Panamá la Vieja. Entonces, ese puerto de Peña Prieta fue muy importante y fue el reemplazo del puerto de La Tasca en Panamá la Vieja, fue el de Peña Prieta. Y ese mismo puerto se siguió usando cuando ya se funda la nueva ciudad en el Ancón, seguía usándose ese mismo puerto, el de Peña Prieta. Bueno, estamos viendo otro mapa donde nos bosqueja la ciudad de Panamá, nos enuncia el camino de cruces con dirección hacia el noroeste. El noroeste es hacia la vía 12 de octubre, Panamá Viejo, Universidad Tecnológica, Vertedero, hasta llegar a Chagres, y la costanera hacia el Río Grande. El Río Grande también fue un río muy importante de la época colonial, desapareció con la construcción del canal, y ahí está el puerto de Peña Prieta. Entonces, ese esquema también es muy importante para poder comprender los cambios en el tiempo que se dieron de las rutas coloniales. Siguiente, por favor. Ese es el mapa del médico personal de Henry Morgan, el pirata. Schmeling hizo el trazado de la ruta por donde entró Morgan a atacar a la ciudad de Panamá.
Morgan, bueno, después de tomarse San Lorenzo, remonta al río Chagre y llega a Venta de Cruces. De Venta de Cruces avanza hacia Panamá y se toma la ciudad. Pero Esquimeling va haciendo las anotaciones, las impresiones cartográficas y nos ha legado un excelente mapa que no es muy aceptado actualmente porque hay quienes piensan que fue un mapa versión del enemigo, es un mapa que es casi un dibujo infantil, no tiene coordenadas, no tiene referencias topográficas, así que ese mapa no lo toman como para dar fe de que por allí entró Morgan. Y recuerden que supuestamente el camino cruz se iba directo al río Curundú, no a Panamá la Vieja. Pero ese mapa es muy importante porque nos narra la ubicación de ríos, poblados y demás, lo que indica de que fue una cartografía valedera, pero ¿cómo logramos convencer a los estudiosos para que lo acepten como tal? Ese es el mapa que elaboró Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez, además del mapa, hizo un informe bien pormenorizado de su inspección en 1735 del Camino de Cruces y el Camino Real. Ahí el Camino de Cruces aparece en color rojo y el Camino de Gorgona en color amarillo. Ese mapa también nos ha ayudado mucho para ubicarnos en el terreno y saber que donde se une Cruces con Gorgona, Gorgona está al noroeste. Si es que con orientación de brújula y mapa hacia el noroeste, nos fuimos abriendo paso en la espesura, buscando las piedras y después de meses de búsqueda logramos encontrar el rastro del camino de Gorgona, que ya lo tenemos pues bien georreferenciado y ya se han hecho estudios arqueológicos someros del camino de Gorgona. Ese es el GPS que tomaron compañeros de la tribu Guarumo a partir de Limarrete. El camino de cruces con dirección a Panamá la Vieja, ahí está bien marcado. Y también aparece en color vino, donde está la capilla del Cárdenas de la Palangana. Hay una situación. Del camino principal hubo un desvío posiblemente hacia el poblado donde está la capilla del Cárdenas de la Palangana. Ese poblado, según el mapa de 1735 de Nicolás Rodríguez, ese poblado se llamaba Aispurú, y donde está el pozo o aljibe de la Tecnológica era el poblado de Ayala. Eso está graficado en el mapa de Nicolás Rodríguez. Entonces también allí existió posiblemente una aduana para el control de mercaderías. Las fotos que estamos viendo son piedras labradas a cincel por los canteros españoles. Los canteros eran personas especializadas en labrar piedras. Y esas piedras, obsérvense, el ángulo de 90 grados no fue hecho por la naturaleza. Estas piedras fueron labradas por manos inteligentes, por manos laboriosas. Y esas piedras se utilizaron también como esquineras en la construcción de los caminos coloniales y como basamento en las columnas y en las esquinas de los edificios. Observen el ángulo recto de 90 grados. Ese mapa nos indica más o menos dónde estuvo el fuerte de la Santísima Trinidad. Este fuerte se construyó después de 1671 para 1674-75. El fuerte Gatún y el fuerte Trinidad fueron construidos a raíz de la trágica experiencia de los españoles en Panamá. Lograron una mayor fortificación del río Chagres. Y la isla esa donde está allí, ahí posiblemente está sumergido el fuerte del río Trinidad, de la Santísima Trinidad, un fuerte español. Bueno, ese es otro mapa que nos indica. Ese es otro mapa muy importante del Istmo de Panamá, 1802. Este mapa nos indica
la ruta o la costanera de Pedrarias Dávila, nos indica la ruta hacia el puerto español de Trinidad, y también esa ruta nos lleva hacia el interior del país. Esa ruta se construyó para movilizar tropas, pertrechos que necesitaban los españoles para pacificar o conquistar a nuestros aborígenes, Urracá y otros tantos héroes, los españoles, al igual que los romanos, porque esas son rutas románicas, tuvieron que construir empedrados o caminos para la rápida movilización de sus fuerzas para pacificar pues nuestro país. Siguiente, por favor. Bien, ese puente es muy importante. No se sabe en qué año se construyó, en qué año lo construyeron los españoles. Ese puente está sobre el río Curundú. Está frente actualmente a donde está el llamado Chico La Moña. Pero ese puente hace 20 años se desplomó. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Obras Públicas, limpiando o dragando el río Curundú, una de sus máquinas golpeó la base del puente y se perdió la historia. Pero no se desconoce en qué año se construyó ese puente. No hay esa información por lo pronto. Estos son los restos del fuerte San Rafael de Terable de Chepo. Chepo era la entrada hacia el Darién histórico, la entrada terrestre. Y los indios, los bugue bugue, eran los indios actualmente los cunas. Los bugue bugue eran indios guerreros que siempre enfrentaron a las tropas españolas y no pudieron ser vencidos en combate, los bugue bugue. Y los bugue bugue asaltaban la población de Chepo, pero primero se tomaban el fuerte San Rafael de Terable de 1685. Hoy repito, de ese fuerte nada más queda una pared, algo del piso y más nada. Problemas en la modernidad. El campo de antenas de Chivo Chivo, 150 hectáreas fueron segregadas del Parque Nacional Camino de Cruces para la construcción de los imponderables políticos del presidente de turno en aquella oportunidad, el señor Martinelli. Martinelli pues tomó ese terreno para construir la Ciudad de la Salud, el mercado de abasto o Merca Panamá, los talleres del metro, construir barriadas, escuelas, en fin. Estas 150 hectáreas se convirtieron en un apéndice de la expansión de la ciudad de Panamá hacia las áreas revertidas del canal. Pero, de manera lastimera, nadie sabía la existencia del camino de Cruces o el camino de Gorgona. Afortunadamente, nosotros pudimos salvar parte del camino de Cruces porque en aquella oportunidad sorprendimos a un tractor ya metiéndole a las piedras y le dijimos al tractorista, alto, alto, usted no está viendo que este es un camino histórico colonial. El tractorista me responde, yo no sé, señor, de caminos históricos, vaya allá donde está el ingeniero ese casco blanco. Y al acercarme al ingeniero, resulta que era un ingeniero español. El ingeniero español me prestó mucha atención y dijo, señor Puleyo, discúlpenos, nosotros no sabíamos que por aquí transitaba un camino histórico español, y el ingeniero tomó las providencias para modificar los planos de construcción de la Ciudad de la Salud y permitirnos el salvamento de ese segmento del camino de Cruces, cosa que no sucedió con el mercado de abasto, donde a pesar de que le mostramos la ruta, ellos tomaron la decisión de pasarle el tractor y perdimos medio kilómetro de empedrado colonial. Esa es otra de las providencias que pudimos tomar para la instalación de una línea de agua para abastecer a la ciudad. Ahí estamos viendo el camino de Cruces de 1673, donde está el Museo Reina Torres de Araúz, o la Ciudad de las Artes. Hasta allí llega el último remanente del camino de Cruces después de 1673, que estamos luchando por conservarlo. Es importante seguir conservándolo, manteniéndolo, que no destruyan el bosque. Los moradores de Curundú también han participado en evitar que destruyan ese histórico segmento.
conservarlo es un deber como panameños dentro del horizonte de la historia. Lo que estamos viendo para 1880, los franceses inician la construcción del canal francés y dentro del convenio que pactaron con los colombianos, los franceses se arrogaban el derecho de explotar los minerales o las minas con minerales, oro, manganeso, hierro, todos los minerales que pudiesen encontrar, que fuesen útiles para la construcción del canal, los franceses se iban a empoderar de los mismos. Y ellos encontraron oro dentro del Parque Nacional Soberanía, donde está el Sendero del Charco, por ahí pasaba el empedrado que hicieron los franceses. Ese empedrado venía de Gorgona. También, establecieron una línea férrea para llevar las vagonetas para recoger el material, procesarlo y lograr la extracción del oro. Esa fue una mina de oro de los franceses. Ahora estamos viendo lo poco que queda de la capilla del Cárdenas de la Palangana. Cuando yo la conocí en 1958 se veía muy bien, le faltaba nada más el techo, pero la selva la ha ido engullendo, le han caído árboles, caen los muros, no ha habido interés en lo absoluto por nuestras autoridades por preservar esta ruina que es tan importante y que se vincula al camino de cruce y al camino real. Ese sitio es muy importante, mantener esa ruina, robustecer esa ruina y documentarla. Ahí estamos en un segmento del camino de Gorgona, indicando pues su trazado. Observen las cavidades en la piedra. Esas son las huellas de las mulas en el paso de los siglos, del tiempo. Las mulas al transitar sobre esa laja del río, por fricción van horadando la piedra y se va mostrando pues el asunto de los cascos de las mulas. Hay tanto en el camino real como en el camino de cruces. Esa es parte de las excavaciones del camino de Gorgona en la unión con el camino de cruces. Ahora viene presentación de videos. Sí. Encontramos en la capilla del Cárdenas o de la Palangana. Esto aquí es un sitio verdaderamente histórico y de mucha relevancia para la historia colonial de nuestro país. De manera lastimera, no ha sido reconocido el entorno por patrimonio histórico. No tenemos mayor información escrita del por qué está este asentamiento aquí. Donde se construyen ermitas es porque existen poblados, pero no hay mayores elementos de juicio para poder dictaminar. El arqueólogo Almanza, muchos años atrás, hizo una prospección del área y llegó a la posible conclusión de que esta capilla perteneció a la hacienda de los Hurtados, pero no hay nada concreto. Esta capilla o estos restos se encuentran dentro del Parque Nacional Camino de Cruces, pero ni el Ministerio de Ambiente se preocupa por ella, ni Patrimonio Histórico. Hago este llamado de auxilio a ver si podemos encontrar una organización que pueda contribuir a preservar estas ruinas y poderlas incorporar, ejemplo, al conjunto monumental de Panamá Viejo, que han hecho una excelente labor por ser una organización independiente y no vinculada al gobierno. Si Panamá Viejo estuviese bajo la férula o bajo la protección del gobierno, estoy seguro que la torre Panamá Viejo ya se hubiese desplomado. De tal manera que hago el llamado para ver si alguien asume la responsabilidad por preservar, mantener, reestructurar esta capilla colonial construida precisamente con cal y canto, y su ligamen constructivo es idéntico al de las estructuras de Panamá la Vieja.
Acabo de cruzar el río Pedro Miguel, vean qué majestuoso. En este sitio, según la narrativa del informe del capitán Nicolás Rodríguez sobre el camino de Gorgona en 1735, nos habla de un arreglo de calzada para poder cruzar precisamente el río, y ese arreglo de calzada construido con piedras precisamente llamadas cantos rodados, podemos observarlas en este lugar tan hermoso de la selva y que aún se conserva de manera prístina, para que nuestros historiadores y arqueólogos, por favor, se apersonen y recorran estas rutas históricas para incorporarlas al quehacer nacional. He aquí el camino de Gorgona. ¿Ves que suena? Ahí suena, sí, se escucha. En estos momentos podemos apreciar restos muy bien compactados, visibles y notorios de segmentos del camino de Gorgona, construido en el año de 1735, y fue la ruta por la que transitó el capitán de ingenieros Nicolás Rodríguez. Este sitio es un verdadero hallazgo que patentiza la realidad específica de esta ruta histórica, que debe ser reconocida por nuestros historiadores, por patrimonio histórico, y debe ser incorporada al quehacer histórico de nuestro país. Vamos ahorita, don Puleyo. Estamos bajando por uno de los afluentes del río Caimitillo, Que antes era parte del camino de cruces. que esto es parte del camino de cruces original, que viene de Chagres, de la venta de cruces, con destino a Panamá la Vieja. Y no fueron construidos por el rey de España. Sus constructores fueron los ingenieros militares españoles. Eran piedras muy bien colocadas y muy bien cimentadas y muy bien repelladas. Se podía hasta transitar descalzo. Ahora, con el paso de los siglos, pues los caminos perdieron su forma o su consistencia por la falta de mantenimiento y se ven burdos y deteriorados. Pero es el paso de los siglos. Don Puleyo, ¿dónde estamos? ¿Qué carretera del Ministerio de Obras Públicas puede durar 50 años sin ser reparada? Ninguna. ¿Dónde estamos ahorita, don Puleyo? Estamos bajando por uno de los afluentes del río Caimitillo, Que antes era parte del camino de cruces. que esto es parte del camino de cruces original, que viene de Chagres, de la venta de cruces, con destino a Panamá la Vieja. Wow. Saludos a todos. Uno de los indicadores de los caminos coloniales son las cárcavas. ¿Qué son las cárcavas? Son zanjas como estas que se hacen con el correr del tiempo, con el paso de la gente, con el paso de los animales y la escorrentía. Cada vez que llueve, las aguas se canalizan y van profundizando la zanja o la cárcava. Las cárcavas son indicadores precisos de los caminos coloniales. Del camino de cruces me refiero al gobierno, y en cierta oportunidad yo me autonombré protector voluntario del camino de cruces, y recuerdo esa mañana llegué así como entraron ustedes y había un tractor empezando a remover las piedras y demás. Y yo le dije al tractorista: oiga señor, esto está dañando un camino histórico, el camino de cruces. Ve, señor, yo no sé nada de eso. Hable con el ingeniero. Usted está viendo a ese señor de casco blanco, vaya allá. Entonces fui donde el ingeniero español, que me trató con mucha amabilidad y respeto, y me dijo: señor Puleyo, yo no sabía que aún hubiesen rutas coloniales aquí en Panamá. Nadie nos había informado de este camino. Entonces él junto conmigo hizo la inspección
E inmediatamente dijo, señor Puleyo, perdónenos, pero no sabíamos de esto, y mandó a retirar el tractor. Esta área la iban a preparar para hacer un área de estacionamiento de todo el equipo pesado. Entonces, gracias a este ingeniero que me puso en comunicación con la oficina de ambiente de la FCC, de la constructora española, se colocaron estas cercas o vallas para resaltar el sitio histórico. Posteriormente, después de mensuras que hicieron, colocaron esa valla de ciclón, esa cerca de ciclón, y nos hicieron un favor, un histórico. ¿Cuál fue? Rediseñaron el mapa o los planos de la construcción y nos sacaron el camino de cruces para no destruirlo. Eso lo hicieron los de la FCC, la compañía constructora de la ciudad hospitalaria. Gracias a ellos aún están estas piedras. Cartográficamente. Ya. Me siento verdaderamente satisfecho después de meses enteros desvelándome por encontrar la verdad histórica. He aquí la evidencia, el empedrado del camino de cruces próximo al Museo Reina Torres de Araúz. Ahí están piedras del río o cantos rodados utilizados por los ingenieros españoles para estructurar sus caminos trasísmicos en Panamá.
Ya. Nos encontramos en el Parque Nacional Soberanía, en el sitio conocido como el Sendero El Charco, que es un paraje muy hermoso. Pero dentro del marco histórico, en 1880, cuando los franceses iniciaron la construcción del canal en Panamá y su fracaso económico en 1890, en 1891 probablemente el ingeniero Philip Bunau Varilla, urgido por conseguir dinero, lograron explotar una mina de oro que precisamente se encuentra dentro del Parque Soberanía, y paralelo a esa ruta también hicieron un empedrado de acceso y colocaron los rieles para mover los vagones y sacar el mineral. Nuestra aventura de hoy consiste en llegar a ese sitio de minería para tomar el testimonio gráfico e incorporarlo al acontecer histórico nacional. ¿Cómo sabes que está Aquí están los aparatos hidráulicos, la caldera para calentar las piedras, para pulverizarlas, clasificarlas. Ahí hay excavaciones de tiro de la mina. Primero había una pala que iba arrancando la tierra. No sé, esto tendría que explicarlo a alguien que sepa de minería. En las nuevas, ¿sí? Claro, el camino continúa por aquí, que se une a Plantación del otro lado, pero esa parte no la he recorrido. Vamos a ver qué tal. Bueno. Verdiano sobre esto. Muy bien, después de una extenuante jornada de búsqueda del empedrado perdido en la manigua o en la selva, hemos llegado al sitio de minería donde los franceses establecieron todos estos instrumentos mecánicos. Hay una caldera, esta rueda, desconozco verdaderamente la función que ejercían los mismos, pero me atrevo a especular de que aquí se preparaba todo el material que se extraía para colarlo, separarlo y llevarlo en vagonetas por el sistema de rieles que ellos establecieron, para poder entonces hacer una selección adecuada del material aurífero que extrajeron en este sitio. Estamos en un lugar muy importante para la historia nacional, inédito verdaderamente, que no hay libro o documentación en Panamá que hable sobre esta mina que fue utilizada por la Compañía del Canal francés para compensar un poco las enormes pérdidas económicas que tuvieron en la construcción del canal francés. De tal manera de que Panamá es rica en sitios históricos y culturales, y hago un exhorto a las autoridades, en este caso de patrimonio histórico, para que ellos pues reivindiquen estos sitios a través de leyes que protejan los mismos, y que nuestros historiadores tengan la oportunidad
de hacer los estudios pertinentes para ilustrarnos a todos acerca de los secretos perdidos y ocultos de los caminos coloniales y de la actividad humana realizada en años y siglos atrás. Gracias a la invaluable participación del compañero Luis González, hemos continuado con mucho entusiasmo el decapaje subsuperficial del probable camino de cruces del Virrey del Perú. Esta ruta se construyó para eslabonar el camino real con el camino de cruces como ruta alterna de comunicación transísmica en Panamá. De tal manera que hacemos un llamado a los arqueólogos e historiadores que vengan a escudriñar y a palpar este empedrado para que juntos podamos llegar a la verdad de las cosas y se beneficie la historia nacional. Con dirección de brújula al nor-noreste de la venta de cruces, hemos encontrado un posible segmento del camino del Virrey del Perú, camino que él mandó a empedrar como una ruta alternativa del camino real hacia el camino de cruces. Es decir, el camino se hizo de la venta de Chagres a la venta de cruces por el deterioro del camino real. Y estamos precisamente a la búsqueda de ese hallazgo histórico trascendental para nuestro país, y aquí estamos sumidos en excavaciones y en empedrados que dan a entrever de que hemos llegado a reencontrar un pequeño segmento de esa ruta histórica aún desconocida para nosotros los panameños. Me gustaría pues reconocer públicamente al señor Puleyo. Nosotros siempre llamamos a todos nuestros invitados especiales como guardianes de la historia. Señor Puleyo, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio, un gran gusto tenerlo por aquí. Déjenme ver. Ajá. Quiero terminar con dos preguntitas rapidito, señor Puleyo. Más o menos, ¿cuánto duraba el recorrido en aquellos siglos, siglo XVI y XVII, de norte a sur, de Atlántico a Pacífico, en esos caminos que nos acaba de mostrar? Más o menos usted, ¿cuánto cree que le duró a los españoles en medio de las ferias de Portobelo cruzar esos caminos? El camino real, por ser la ruta terrestre, de 4 a 5 días, pero el camino de cruce tomaba 15 días y el viaje redondo hasta un mes. Wow, wow. Ahí está. Ok, el nombre de nuestro canal de YouTube es igual, LiveWalk, L-I-V-E, así como lo tengo acá, LiveWalk. Pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, así mismo LiveWalk, y ahí vamos a montar esta presentación, este live que tuvimos con el señor Puleyo hoy, y su video de 20 minutos. Señor Puleyo, háblenos cómo contactarlo para hacer estos recorridos, porque varias personas han preguntado, oye, queremos hacer este recorrido, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos contactamos con usted? Bueno, mi correo es luispuleyoc@hotmail.com. Luis Puleyo C, todo pegado en minúscula, @hotmail.com.
y el celular es 64820897. Perfecto. Igual, Pero también pueden contactar a la tribu Guarumo y se coordinan estas actividades. tribu Guarumo, y se coordinan estas actividades. Bueno, señor Puleyo, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy. Recuerden que el viernes 27 vamos a tener al líder Sucre, hablándonos acerca de 15.000 años de historia, ¿ok? El Panamá salvaje prácticamente, como le dijo él. Y al día siguiente, el sábado, las 2, como siempre, a las 3 de la tarde, el sábado 28 de noviembre, para culminar, cerrar el mes de la patria, mes de noviembre, con broche de oro, vamos a tener al señor Nicolás Liakopoulos hablándonos acerca de numismática, historias y anécdotas de Panamá a través de sus billetes y monedas. Así que, bueno, no me queda más. Gracias una vez más por toda su asistencia. Un sábado más súper interesante, lleno de historia y de anécdotas. Gracias, señor Puleyo. Bienvenido a la familia Livewalk. Y nada, nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias a todos.